los lugares donde hacen votos de silencio, ¿verdad? Y todo el mundo se pone un zipper en la boca y como toque de queda no se habla en todo el día. Cuando leemos estas palabras, nuestra lengua determina nuestro destino. ¿Dónde va a ir el final de nuestra vida? Está determinado por lo que sale de nuestra boca. Así que tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos. Este año se cumplen 100 años, que se accidentó ese barco, ¿verdad? Murieron muchísimas personas y algo tan pequeño como un pequeño timón hubiera girado unos cuantos centímetros y todas esas personas se hubieran salvado y nada de eso hubiera ocurrido. Pero ese pequeño timón se llama lengua en nosotros y un movimiento pequeño hace que sea un gran daño. La escritura en Santiago también dice que ningún hombre puede domar la lengua, y cuando dice ninguno se refiere a mí, a usted y a todos los que estamos aquí. Por eso todos sin excepción necesitamos de la ayuda de Jesucristo para poder hacer que el corazón esté sano, de manera que la boca saque cosas buenas, porque dice la escritura que de la abundancia del corazón es de lo que va a hablar la lengua. Así que yo les voy a hablar de los pecados de la lengua. Cuando el corazón está lleno de pecado, pues la boca va a estar llena de pecado también. Cuando el corazón está limpio, la boca va a estar limpia. El primer pecado del que vamos a hablar es hablar en exceso. Cuando el corazón está lleno de ansiedad o de inquietud, la boca va a estar bla, 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 bla. Porque se usan las palabras en realidad como una máscara, ¿verdad? Nos hicieron un ejercicio en una maestría donde nos pusieron a vernos frente a frente sin hablarnos por 5 minutos y era una sensación bien desagradable, era al menos para mí como estar desnudo. Porque a veces usamos las palabras como máscara para aparentar algo y nos sentimos como vulnerables cuando alguien puede penetrar en nosotros y entonces queremos aparentar una cosa porque nos sentimos inquietos y ansiosos. Y usted puede descubrir eso, ¿verdad? Cómo las personas cuando están inquietas comienzan a hablar de más. Pero también cuando el corazón está lleno de orgullo, la boca se va a llenar de palabras porque está convencido ese corazón que sus opiniones son mejores que las de las otras personas. Entonces no deja hablar a los demás porque cree que lo que él habla es más correcto que lo que la otra persona dice. Fíjese lo que dice la escritura: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Por eso a veces nosotras nos sentimos como que somos más buenas en la historia del matrimonio, las mujeres, y nosotras nos herimos a veces con nuestros maridos porque sentimos que hablan áspero con nosotros. Pero dice la escritura que en las muchas palabras no falta pecado, quiere decir que nosotras también pecamos. Quien mucho se preocupa tiene pesadillas y quien mucho habla dice tonterías, dice Eclesiastés. Y por eso las mujeres somos tomadas más por tontas que los hombres, porque hablamos 25 veces más que ellos. Entonces es una cosa que es una realidad. Cuando hablamos de más vamos a decir cosas que son incorrectas, tarde o temprano. Y con respecto al orgullo de creer que nuestras opiniones son mejores, dice, ¿has visto? Dice Proverbios, ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Altivez de ojos, también dice Proverbios, orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Así que si yo hablo de más porque creo que mis opiniones son mejores, en realidad estoy pecando en mi corazón de orgullo. El siguiente pecado es hablar precipitadamente. Cuando el corazón está lleno de imprudencia, de negligencia, de necedad, de egoísmo, de orgullo o de ira, las palabras van a salir de forma precipitada. Cuando estamos enojados decimos cosas que después ya no podemos regresar, ¿verdad? Quisiéramos borrar ese momento y que si hubiera pasado que nadie hubiera escuchado, pero la verdad es que se escuchó. Y cuando somos imprudentes o negligentes o egoístas, es que la gente me tiene que aguantar. En realidad lo que tenemos es desconectado el cerebro. ¿Te has fijado en los que hablan sin pensar? Dice Proverbios 29:20.
más se puede esperar de un necio que de gente así. Y muchas veces decimos cosas no con una mala intención, no tenemos deseos de lastimar a nadie, pero lastimamos a las personas porque hablamos sin pensar. Y a Moisés le pasó algo muy fuerte, dice: junto a las aguas de Meriba hicieron enojar al Señor, y a Moisés le fue el mal por culpa de ellos, pues lo sacaron de quicio y él habló sin pensar lo que decía. Y esas palabras que habló en Meriba le costaron a Moisés no entrar a la tierra prometida. Y muchas veces nosotros nos perdemos de promesas que Dios tiene para nosotros, de bendiciones en nuestro matrimonio, de bendiciones con nuestros hijos, de bendiciones con nuestra familia, de bendiciones en nuestro trabajo, de todas esas promesas que Dios ha dado para nosotros y que leemos en la Escritura, porque nos enredamos en nuestras palabras y ofendemos a Dios y ofendemos a las personas también, ¿verdad? Y un hermano ofendido pues cuesta trabajo. El tercer pecado son las palabras ociosas. Cuando el corazón está lleno de resentimiento, de amargura, de pereza o de ira, la boca va a estar llena de palabras ociosas. Y fíjese lo que dice el diccionario que es ocioso. Ocioso dice que es algo que es inútil, sin fruto, sin provecho y sin sustancia. Así como ese individuo que está, lo quisiera usted de empleado, ¿verdad que no? En la oficina, tirado ahí, sin hacer nada. Así son las palabras ociosas, no sirven más que para hacer daño a las personas a las que se las dirigimos. Dice la Escritura en Proverbios 12 que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Casi no hablan, pero da uno gracias a Dios de que no lo hagan, porque cuando abren su boca hieren, ¿verdad? Lastiman, dicen cosas negativas, y entonces dice uno, ¿qué propósito pueden tener esas palabras? Pues ninguno, hacen solamente daño. El hombre malo del mal tesoro saca malas cosas, mas yo les digo que de toda palabra ociosa que hablen darán cuenta en el día del juicio. A veces hasta por creernos chistosos, ¿verdad? Podemos contar chistes. La Escritura dice que nosotros tenemos que bendecir y no maldecir, y a veces contamos chistes que en realidad maldicen y nos hacen muy graciosos, nos parecen como que no tienen ninguna importancia, pero no nos damos cuenta. Por ejemplo, mi mamá quiere mucho a Humberto y es una buena suegra, pero con ella usted no puede contar chistes de suegra porque se va a ofender. Entonces, ¿qué necesidad tengo si yo sé que ella se ofende de contar un chiste de suegra delante de alguien que le puede ofender? Y es algo ocioso, ¿verdad? Puede parecer gracioso, pero no lo es. Cuando el corazón está lleno de mezquindad, de hipocresía, de codicia, de engaño o de odio, la boca va a estar llena de lisonja. Y aquí quiero que entendamos lo que es lisonjear, la diferencia que hay entre lo que puede salir correctamente de una boca. El elogio, dice el diccionario, que es la alabanza de las cualidades y méritos de alguien. Alguien me impresionó por su fortaleza y yo le digo, qué mujer tan fuerte eres. ¿Por qué? Porque le estoy elogiando, pero en realidad lo que está saliendo de mi boca es la impresión que esa persona está produciendo en mi corazón. Si llego a un lugar y está el lugar muy bonito, y digo, ay, mira qué bonito está, ¿verdad? Y entonces sé que alguien lo arregló, le digo, qué bonito arreglaste el lugar porque me impresionó mi corazón y lo que está saliendo de mi boca es un elogio. Eso es algo bueno, es algo que es producto de una admiración. Adular es diferente, dice que es decir lo que se cree que puede agradar a otro. Nosotros saludamos a nuestros hijos con mucha frecuencia y dígame si no. Está preocupado porque no le salen las cuentas en el álgebra y se siente muy mal, y entonces nosotros nos acercamos y le decimos, pero eres muy bueno en el español, acuérdate que también eres muy bueno para los deportes. No es que su español nos impresione ni que juegue como para ir a las olimpiadas, pero
tratamos de decirle algo que sabemos que le va a agradar, y en realidad la adulación es un producto del amor. No es que estamos impresionados como en el elogio, pero estamos tratando de hablar palabras dulces que agradan. Y la Escritura dice que el hombre bueno sabe hablar lo que agrada. Pero la lisonja es otra cosa. Lisonjear es una alabanza exagerada o falsa para ganar la voluntad de alguien y conseguir algo de ella. Por eso es un corazón mezquino, un corazón que codicia, ¿verdad? Voy a tratar de obtener esto de esta persona, y entonces, aunque no crea lo que estoy diciendo, le estoy diciendo cosas para que me dé lo que quiero obtener de él o de ella. Parece como un dulce, como una miel cuando un halago es recibido así, pero en realidad es un veneno. El hombre que lisonjea a su prójimo, dice Proverbios 29:5, red tiende delante de sus pasos. Y la versión de la Biblia al día dice, el que lisonjea a su prójimo le tiende una trampa, ¿verdad? Está poniendo así como una trampa de osos para que caiga. Y entonces nosotros a lo mejor no podemos distinguir entre una lisonja y un elogio o una adulación, pero el corazón que lo pronuncia sí sabe perfectamente qué es lo que está saliendo de su boca. En el libro de Job dice, no haré acepción de personas ni usaré con nadie de títulos lisonjeros, porque no sé hablar lisonjas. De otra manera, en breve mi hacedor me consumiría. Pero hay una convicción. Cuando nosotros estamos cometiendo un pecado, el Espíritu Santo nos está redarguyendo y entonces nos hace estar conscientes. Nada más que nosotros elegimos si queremos obtener los beneficios que el mundo da o obtener los beneficios que Dios nos da. El quinto pecado es mentir. Cuando el corazón está lleno de deshonestidad, de fornicación, porque cualquiera que ha vivido a un lado de un fornicario o de una fornicaria sabe cómo mienten, de cobardía, porque tienen miedo de enfrentar las cosas, de avaricia, porque quieren tener ganancias deshonestas, de vanidad, porque quieren aparentar lo que no son, o de culpa, porque saben que están haciendo algo incorrecto y quieren encubrirlo. Entonces la boca va a estar llena de mentira y de falsedad, ¿verdad? Es que se me hizo tarde en el trabajo, es que tengo que trabajar en la computadora hasta la noche. Qué bueno que están los adolescentes aquí, porque se ponen a ver pornografía y entonces a la mamá le están diciendo que están haciendo tarea y tienen las ventanas abiertas para rápido moverle, ¿verdad? Y mienten, porque el corazón está lleno de pecado y el Espíritu Santo redarguye y sabe que hay culpa en eso, y entonces lo que trata es de encubrirlo con mentiras. A veces pensamos también que hay mentiras piadosas. Es que es una mentirita para no lastimarle, para no hacerle mal, y entonces disfrazamos la palabra mentira con cuentos como el de Pinocho, ¿verdad? Porque nos sentimos enternecidos, porque pobrecito, en realidad era un animalito, o que era un monito de madera, y entonces se quería convertir en humano. Pero fíjese lo que dice Romanos 3:7. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gracia, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Aunque nuestras mentiras pareciera que están glorificando a Dios, todavía Dios las sigue juzgando como mentiras, porque el padre de mentira es Satanás, y a él le encanta mentir. Eso es lo que a él le gusta, y por eso nos engaña a nosotros como engañó a Eva y engañó a Adán, haciendo creer que de eso se va a obtener algo bueno, cuando es una mentira. Es una mentira de Satanás, y lo único que nos lleva es a condenación. A mí este texto me hace temblar. Mas los perros, dice Apocalipsis 22, los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Mentir es un pecado terrible del que debemos arrepentirnos todo el tiempo y de ninguna manera buscar una justificación para él. El sexto pecado es la murmuración.
cuando el corazón está lleno de incredulidad, de contienda, de envidia, de juicio o de celos, nuestra boca va a estar llena de murmuración o de chismes, ¿verdad? No creemos lo que la persona va a hacer, estamos dividiendo, estamos enojados, estamos envidiosos. La gente envidiosa habla mal de otras personas, estamos haciendo juicio o tenemos celo de una persona, entonces vamos a hablar de ella. También cuando somos cobardes, los cobardes no confrontan y están enojados con una persona, y en lugar de confrontar con la persona la situación que está, le andan diciendo a todo mundo, y el que menos sabe del problema es el afectado. Las palabras del chismoso, dice Proverbios, son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas, nos contaminan, nos hacen creer cosas malas. Donde no hay chismoso, dice Proverbios, cesa la contienda. No murmuren, dice Primera de Corintios 10, del 10 al 12, como algunos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Fíjense. Entonces, todo lo que pasó con el que murmuraba está escrito para amonestarnos a nosotros. Así que el que piense estar firme, cuide que no caiga. Si nosotros creemos que nunca pecamos, la Escritura dice que somos mentirosos. Y también dice que sin Dios ninguno de nosotros podemos manejar la lengua. Y la lengua es un veneno mortal que va a lastimar a las personas que amamos y nos va a lastimar a nosotros mismos si no aprendemos únicamente con la ayuda de Jesucristo a controlarla. Así que Humberto les va a hablar de cómo sanar todas estas tristezas de las que hemos hablado ahorita. Es que si no me agarra me caigo con las zapatillas. Bueno, ¿se identificó con algunos de ellos? Esto es como que cada quien trae su propia receta, ¿no? De unos traemos más ingredientes, de otros traemos menos. A lo mejor de alguno de estos pecados de la lengua no traemos ninguno, pero de 3 o 4 ingredientes seguramente que está haciendo su pastel. Pero vamos a ver ahora cómo sanar. Vamos a ver 3 pasos que debemos seguir, no porque sea una receta de cocina y así de sencillo hacerlo, pero de alguna manera tenemos que sistematizar lo que estamos hablando. El primer paso es reconocer que tenemos un problema con nuestra lengua y que además ese problema es un pecado. Por ejemplo, la mentira por sí misma es un pecado, o ese problema que tenemos con la lengua nos está haciendo pecar. Cuando la Escritura dice que en las muchas palabras no falta pecado, quiere decir que el que habla mucho no es que sea pecado hablar mucho, pero habla tanto que tarde o temprano va a decir una tarugada. A mí me pasa, no tiene usted idea con qué frecuencia. Tengo que hacer algo con mi lengua. Dice la Escritura en Santiago, porque todos ofendemos muchas veces, así que no tuvimos ningún problema en saber que era un tema que no iba a aburrir, porque nos iba a tocar a la gran mayoría de los que estamos aquí. Dice la Escritura, yo no vine a condenar a nadie, pero dice que todos ofendemos, no de vez en cuando, sino muchas veces. ¿Y por qué sucede esto? Bien, le voy a mostrar por qué. Hay 2 tipos distintos de fuego que influyen en nuestra lengua. Fíjese bien, que influyen. Pero tal parece que de uno de ellos nacimos prácticamente con él. El primer fuego del que le quiero hablar es el fuego del infierno. Fíjese lo que dice Santiago 3. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y encendida por el infierno, prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. Es decir, una vez que hay fuego del infierno en su boca y en su lengua, donde quiera que usted esté y ande y haga, está inflamando su vida misma.
Ahora entendemos por qué dice Efesios 4, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Si no le queda muy claro que es corrompido, nada más acuérdese si alguna vez ha olido un huevo podrido o un trapo de cocina que se quedó húmedo y hecho bola por 3 días. ¿Sí se acuerda, verdad? Eso es corrompido. Y así son algunas de nuestras palabras que salen de nuestra boca. El mismo texto, pero en la versión internacional dice: eviten toda conversación obscena, es decir, con doble sentido, con albur o palabras vulgares o frases vulgares. Y déjenme mostrarle cómo es que le digo que casi desde la niñez traemos este fuego que se acerca a nosotros. Digan ustedes que son, los que están aquí, que son papás y abuelitos, ¿cuántas veces le tuvieron que decir a su hijo de 3, 4 años que diera gracias cuando le dan algo? Yo en el consultorio, cuando van los niños, por si quieren ir los niños a mi consultorio a consulta, cuando son niños les regalamos una bolsita de dulces o un monito o un carrito cuando son varoncitos, e invariablemente cuando se los doy, los niños están encantados porque no lo esperaban, y luego el papá o la mamá inmediatamente le dicen: mijo, ¿cómo se dice? Y luego ya el niño dice: gracias, doctor. ¿Qué quiere decir? Que ya se lo ha dicho una y otra vez, ¿verdad? Ya cuando tienen 35, 40 años, ya por fin aprenden a decir gracias los bebés, ¿verdad? En cambio, ¿qué sucede cuando ese niño de 3, 4 años oye una grosería? Lamentablemente, sea de usted o del tío que se quiere pasar de gracioso o de alguien, lo escuchó una vez y la repite con una claridad meridiana, ¿verdad? Y la repite una y otra vez, y tú le dices: cállate, no andes diciendo eso, y luego se tapa la boca y dice: pip, no se calla, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque tiene fuego del infierno en su lengua. Es algo que en cuanto nacemos y en cuanto comenzamos a balbucear, Satanás sabe cómo acercarse para influir nuestra lengua. Usted no tiene que hacer nada, solita se acerca a nosotros. Entonces dice Jesús, porque bueno, pues entonces ya no hay nada que hacer, pero Jesús dice: mas yo les digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Una persona me decía que pues había tenido escuela en su casa para decir groserías, así que apenas llegó a la edad de la adolescencia, y entre los amigos era el que más groserías decía, pero además se las festejaban, entonces pues con más razón las decía. Dice: pero ¿sabes qué? El día que Cristo llegó a mi vida, ese día yo dejé de decir groserías, y han pasado 30 años y no ha vuelto a salir una grosería de mi boca. ¿Qué sucedió? Pues sucedió que Dios puso otro tipo de fuego en su boca. De ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Te parece muy lejano? ¿Sabías que vamos a estar delante de Dios como un juez, Él, y como un acusado nosotros? ¿Qué cuentas vas a dar? Cuando Dios le diga a este hombre que le estoy comentando: a ver, muchacho o señor o como usted quiera, dime, ¿por qué dijiste tantas groserías, tantas palabras ociosas? Él va a poder decir: Señor, todas esas groserías yo las dije cuando no te conocía, pero el día que te conocí me di cuenta que eso era incorrecto, que era malo. Ni siquiera había leído todavía tu palabra, pero sabía que era malo, y a partir de ahí, Señor, yo no he vuelto a decir ninguna grosería. ¿Cómo cree que va a recibir esto Dios? Le va a decir: bien, buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Qué vamos a hacer nosotros si ahora como cristianos todavía de repente se nos salen algunos sapos y culebras? Las palabras del infierno dan resultados infernales. Una persona que yo amo mucho y que está muy cercana a mí dice muchas groserías también,
Y luego también típico, todo mundo le festeja porque, ay, es que le salen tan sabrosas y nos da tanta risa. Y entonces esta persona se vuela y todavía dice más porque sabe que le está encantando a todos los demás. Pero ¿sabe qué? Las palabras del infierno dan resultados infernales. Su vida espiritual también así es, igual que sus groserías que le dan mucha risa a todo mundo. ¿Quién sabe qué irá a pasar el día que le dé cuentas a Dios, no? Espero que se arrepienta a tiempo. El otro fuego, porque le decía que hay dos fuegos en la lengua, es el fuego que viene del Espíritu Santo. Dice Hechos 2, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar, y de repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento, y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les daba que se expresaran o les concedía expresarse. Así que este fuego viene de Dios, viene del cielo. ¿Y qué es lo que hace? Quita el fuego del infierno que está en nuestra lengua natural. Este fuego nos limpia, nos purifica y nos permite hacer lo que nunca en nuestra vida habíamos hecho, que es verdaderamente glorificar a Dios. ¿Por qué vinimos hoy? ¿Por qué vinimos esta mañana a este lugar? Espero que esté de acuerdo conmigo en que la única razón por la que vinimos aquí fue para glorificar a Dios. Usted glorifica a Dios cuando da gratitud a Él por todo lo que ha recibido. Usted glorifica a Dios cuando escucha la palabra de Dios y se alimenta y crece delante de Dios. Eso glorifica a Dios. Usted glorifica a Dios cuando ora, cuando lee la Escritura, cuando deja de pecar y busca la santidad. Todo eso glorifica a Dios. Todo lo que usted recibe de Dios glorifica a Dios. Para eso vinimos. Ahora fíjense lo que sucedió en esta ocasión. El Espíritu Santo operó primero en sus lenguas y les dio una nueva manera de usarla. Eso es lo que hace Dios cuando llegamos a Él. Nos da una nueva manera de hablar, una nueva manera de pensar incluso. Pero si una persona recibió a Dios y sigue hablando igual que siempre, entonces le está sucediendo lo que dice el proverbio: como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Tiene que haber un cambio en nuestra vida. No podemos estar volviendo a nuestro vómito. ¿Podemos usar los dos fuegos y todavía tener bendición? Sí, yo sé que se parece a Hugo, pero no es Hugo, porque Hugo es más trompudo todavía. Fíjese, ¿podemos usar los dos fuegos y todavía tener bendición? Vamos a ver qué dice Santiago. Dice: con ella bendecimos al Dios y Padre con la lengua, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Concluye Santiago y dice: de una misma boca proceden bendición y maldición. Y luego lo dice con un tono muy enfático, dice: hermanos míos, esto no debe ser así. Fíjense, dice no debe, no dice no puede, porque claro que se puede. De la boca de muchos de nosotros que estamos aquí está saliendo agua dulce y salada al mismo tiempo. Por supuesto que no los domingos y mucho menos aquí. Aquí puro dulce y pura miel, ¿verdad? Pero apenas salimos de aquí y a veces escuchamos a los niños de aquí de la escuela dominical: mi papá en la casa dice groserías a mi mamá. Ah, ¿qué tal? Descubiertos, ¿verdad? No sabemos quiénes, bueno, yo no sé quiénes, pero esto sucede. Y Santiago dice: hermanos míos, esto no debe ser así. Sí puede, pero no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Cuando usted prueba una agua y está amarga o salada, usted dice: mira, esta agua está dulce, amarga.
O dulce salada. No, usted dice, esta agua está salada, ¿no? No importa cuánta agua dulce tuviera, con poquita sal que usted le eche, esa agua está salada. Finalmente lo malo predomina. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Ni siquiera hoy, con los cambios genéticos que se están haciendo en las plantas, están haciendo que una planta dé dos cosas al mismo tiempo o una en lugar de otra. No puede suceder así con nosotros. Le recuerdo cuál era el primer punto: reconocer que tenemos un problema y que ese problema es pecado o nos hace pecar. Entonces, ¿por qué nos es tan difícil aceptar nuestras fallas y nuestros pecados? ¿Por qué nos es tan difícil reconocerlo? Bueno, porque nos sucede lo que el famoso refrán dice, ¿verdad? La zorra no se ve la cola. ¿Y por qué escogieron a la pobre zorra tan bonita que está? Pues porque mírele la cola, mide casi la mitad de su cuerpo, cuando menos en volumen. Así que ahí andamos por la vida, no viéndonos la cola, sino mirando hacia enfrente, viendo la cola de otros, criticando la cola de otros, los defectos de otros, las fallas de otros. Y cuando nos llegamos a ver nuestra cola, pues vemos un pedacito y uno dice, sí, yo soy déspota, pero aquel, no, hombre, me gana, porque nosotros nos vimos un pedacito nada más. Jesús lo dice de mejor manera. Él dice en Mateo 7:3, ¿y por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu ojo? Esta ilustración está muy significativa, ¿no? El que tiene un árbol en su ojo está criticando al que tiene una viga en el suyo, porque está criticando al que tiene una pajita en su ojo. Y si nos fijáramos bien, este de la pajita, que parece el más inocente, nomás cerra este ojo y abre el derecho para criticarlo y le aparece su propia viga, ¿no? Y usted dice, híjole, lo bueno es que yo no soy así. Claro que sí, usted y yo estamos con la viga puesta y algunos hasta con árboles puestos. Necesitamos reconocer, pues, que hay pecado en nuestra vida. Dice Efesios 4, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Tienes 6 meses que le entregaste tu vida al Señor? ¿O 6 años que le entregaste tu vida al Señor? ¿Ya puedes hablar de la pasada manera de vivir? ¿Estás siendo transformado? ¿O ya pasaron 6 meses o 1 año y sigues siendo exactamente igual? Si alguien te preguntara, a ver, cuéntame de cómo eras hace 6 años cuando te convertiste, y dices tú, ah, caray, pues no, sigo siendo igual, sigo yendo a los mismos antros, sigo bebiendo lo mismo, sigo diciendo las mismas groserías, nada más los domingos no, y nada más en la primera reunión. Ah, caray, no tengo ningún cambio. Pues entonces eres lo mismo, nada más con la crucecita de disque cristiano. Pero necesitamos una verdadera conversión. Deja el mundo atrás. El cristianismo es un parteaguas, es un antes de Cristo y un después de Cristo. Tienes que ver las cosas de arriba y casarte con ellas, entre ellas tu lenguaje. David es un hombre, el rey David, que Dios dijo que tenía un corazón conforme al de Dios. Pero en una ocasión mandó a su gente a la guerra y él se quedó en casita cuando podía haber ido a la guerra. Y Betsabé se estaba bañando, desnuda o semidesnuda, quién sabe. ¿Correcto? Por supuesto que no. Pero David la vio y en lugar de hacer lo correcto, en lugar de voltear su vista a otro lado y retirarse, no, mandó a hablar a sus vasallos y les dijo, ¿quién es esa mujer? Y le dijeron, es la esposa de Urías, ese hombre que está luchando por ti en la guerra en este momento. ¿Y saben qué dijo? Tráiganmela. Y adulteró con ella. Un mes después le manda un recadito o un email Betsabé a David y le dice, estoy embarazada. Híjole. La respuesta de David, oye Joab, mándame por favor a Urías, pero de volada. Llega Urías y le dice,
le dice David: oye, ¿y cómo está la guerra por allá? Pues señor, va así, así, así. Ah, ok, está bueno, vete a dormir a tu casa y mañana te regresas. David dijo: se va a dormir a su casa, tiene relaciones con su esposa y así va a creer que el hijo es de él y asunto arreglado. Pero ¿saben qué hizo este hombre fiel? Se quedó dormido a las puertas del palacio. Y cuando se dio cuenta David, le dice: ¿qué pasó? ¿Por qué no te fuiste a tu casa? Dice: Señor, mi general y todos mis hombres allá en la guerra están durmiendo en carpas y están pasando fríos. ¿Cómo voy yo a gozarme con mi esposa y mi hogar cuando mi gente está allá? No, Señor, de ninguna manera. Así que ese día lo emborrachó y dijo: ya borrachito, ya bajadas las defensas. ¿Y sabe qué hizo Urías? Lo mismo. Entonces David hizo una perversidad, algo increíble. Hizo una carta dirigida a Joab, el general de su ejército, diciéndole: por favor, mátame a Urías. La cerró, le puso salivita. ¿Y a quién cree que se la dio? A Urías. A Urías le dio la carta de su muerte. Y ahí va Urías y fue muerto en batalla. Así que un año después, cuando este hijo nació, Natán, el profeta de Israel, llega con David y le dice: David, vengo a contarte algo que sucedió. Fíjate que un hombre rico recibió visitas y para hacerles de comer, en lugar de agarrar una de sus múltiples ovejas, agarró la única oveja gordita que tenía un hombre pobre, la mató para darle de comer a sus invitados y además ni siquiera se la pagó. Todavía no terminaba Natán cuando se levanta indignado, porque en otro sentido David era un hombre muy justo, y le dice: ese hombre merece la muerte, pero antes de que lo maten, que pague 4 tantos lo que se robó. Y entonces Natán le dice: David, ese hombre eres tú. Y David se desarmó. Y es donde entra el corazón de David, conforme al corazón de Dios. David reconoció su pecado. David se humilló. David fue perdonado de su vida, pero pagó consecuencias muy serias. Y es cuando David escribió el Salmo 51. Léalo usted completo en casa, se lo dejo de tarea, le va a encantar. Y David dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Fíjese hasta dónde y hasta cuándo tuvo que llegar David para reconocer su rebelión y su pecado. ¿Hasta dónde quiere llegar usted? Va a salir este domingo hoy habiendo escuchado una plática, no sé, mala o regular o bonita o asombrosa o increíble o no sé qué calificativo le quiera poner, pero ¿qué va a hacer con su pecado de la lengua? Tiene que reflexionar, tiene que calificarse, tiene que saber qué cosas debe corregir, pero primero tiene que reconocer, si no, no hay manera de corregir nada. En segundo lugar, cuando ya reconozca cuál es el pecado de su lengua, entonces tiene que confesarlo, porque es la única manera de recibir perdón y limpieza por su pecado. ¿A quién se lo va a confesar? No a mí, no a Hugo, no a Aurelio, se lo va a confesar a Dios. Miren lo que dice Hebreos. Por lo tanto, pensando en qué tan importante es la confesión, dice: por lo tanto, hermanos, ustedes que han sido santificados y que tienen parte en el mismo llamamiento celestial, consideren a Jesús apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Fíjese, grábese esta frase: de la fe que profesamos. En el contexto bíblico, confesar y profesar significan decir lo mismo que Dios. Dios dice que ninguna palabra corrompida salga de tu boca, entonces tú dices: ninguna palabra corrompida va a salir de mi boca.
Dios dice que los mentirosos van a ir al infierno y tú dices, yo no voy a mentir porque no quiero ir al infierno. Comienzas a confesar lo mismo que Dios. A eso se refiere la confesión. ¿Qué tan importante es la confesión de fe? Mire Hebreos 4. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. No dice, toma la fe, agarra la fe, no sueltes la fe, dice, aférrate. ¿Qué entiendes por aferrarte? ¿Qué fuerte, ¿verdad? ¿Qué tan fuerte? Como cuando has ido a la montaña rusa. Traes un cinturón puesto, pero te aferras. Mira el doctor Hurtado con los cachetes inflados ahí. Si alguna vez te has subido a la montaña rusa, yo por error me subí, Dios santo, me agarraba al tubo que parecía que era Dios, bien aferrado al tubo. ¿Por qué tenemos que aferrarnos a la fe? Porque con una facilidad increíble la olvidamos, la distorsionamos, la dejamos y volvemos a pecar. Y si no te agarras, mira, en la primer curva te vas a ir como esta niña. Así que el Salmo 51 dice, purifícame con hisopo y seré limpio. ¿Sabe lo que es un hisopo? Es un palito, es como el Q-tip. El Q-tip, sí me entiende, ¿verdad? ¿Por qué dice purifícame con hisopo? Primero con un hisopote para limpiarnos así en general, pero luego con un hisopo pequeño para que hasta las orejas, hasta lo más pequeño quedemos puros y blancos como la nieve, como dice aquí. Esconde tu rostro de mis pecados y no dice ignora los pecados, dice esconde tu rostro y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Santifícame, pero además hazme recto. No es suficiente nada más con estar limpios. Miren lo que dice Pablo en Efesios 5. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu Santo. Hace unos días un hombre en consejería me decía, y muy orgulloso y a mucha honra, yo no bebo ni fumo, pero su matrimonio se está destruyendo. No es ninguna gracia. Claro que es mejor no beber ni fumar que hacerlo, pero si nada más hasta ahí llegaste y de Dios nada, igual te vas a ir al infierno. No tiene ninguna gracia dejar de pecar. Estás neutro, estás sin Dios. Lo que tienes que hacer, como dice Pablo, es ser lleno del Espíritu Santo, porque es el único que te va a ayudar a convencerte de pecado, a pedir perdón, a buscar santidad, a vivir verdaderamente una vida cristiana. Así que ya confesaste, ahora, tercer punto, tienes que rechazar el pecado y rendirte a Dios. ¿Por qué tenemos que rechazar el pecado? Pues si ya te perdonó Dios, ya te limpió. Porque el pecado es como las moscas. Cuando estamos comiendo, ¿qué hacemos? Espantamos la mosca y la mosca bzz, y la espantamos y bzz, y si te enojas y gritas, la mosca nada más hace bzz, ¿verdad? Y si de repente en un buen manotazo la matas, te va a doler, pero la matas y luego llega otra. Las moscas son increíbles, ¿verdad? No por nada a Satanás se le llama en la escritura Belcebú o Belzebub, que es el señor de las moscas. Así que si tú estás dispuesto a dejar de mentir, a dejar de exagerar, a dejar de adular o todo, de lisonjear o todo lo que vimos aquí, no pienses que va a ser de aquí a mañana. Tienes que entrar en un proceso donde todos los días te propones espantar ese pecado de ti. El Salmo 51 nuevamente dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Y luego fíjate lo que dice el 14, líbrame de homicidios, porque había matado, ¿se acuerda? Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Para eso fuimos hechos. Dice en San Juan que para eso nos creó Dios, para alabarle a Él. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto,
Qué fácil es sacar dinero de la bolsa y darlo y decir que santo soy yo, ayudo a la iglesia. Qué fácil es hacerlo de esa manera, pero no funciona así. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Ponga atención en ese último verso. El corazón contrito y humillado. Yo no te pido que llores esta mañana. No te pido que pongas así cara de santo viejo y que te salgan los mocos y las lágrimas. Nada de eso. Pero te habló Dios. Humilla tu corazón esta mañana. Constriñe tu corazón para que podamos entender lo que dice finalmente Romanos 10. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que profesamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué vas a creer tú esta mañana en tu corazón? Porque lo que tú creas, eso es lo que hoy vas a confesar. Yo te voy a pedir que cierres los ojos y que sigas con tu corazón esta oración si estás convencido de lo que hablamos. Padre Celestial, reconozco que hay pecado en mi vida, pecado de la lengua. Señor, perdóname, he pecado contra ti, contra mis seres queridos y contra muchas personas que me rodean. Límpiame y ayúdame en este proceso para dejar de pecar y rendirme a ti y verte un día en el juicio y que tú me absuelvas y me recibas en tu reino. Gracias, Señor. Amén. Si usted hizo esta oración con su corazón, lo escuché confesarlo con su boca, entonces usted recibió de Dios, recibió salvación, recibió transformación. Que el Señor los bendiga. Con esto terminamos. Los 29:20, más se puede esperar de un necio que de gente así. Y muchas veces decimos cosas no con una mala intención, no tenemos deseos de lastimar a nadie, pero lastimamos a las personas porque hablamos sin pensar. Y a Moisés le pasó algo muy fuerte, dice, junto a las aguas de Meriba hicieron enojar al Señor, y a Moisés le fue el mal por culpa de ellos, pues lo sacaron de quicio y él habló sin pensar lo que decía. Y esas palabras que habló en Meriba le costaron a Moisés no entrar a la tierra prometida. Y muchas veces nosotros nos perdemos de promesas que Dios tiene para nosotros, de bendiciones en nuestro matrimonio, de bendiciones con nuestros hijos, de bendiciones con nuestra familia, de bendiciones en nuestro trabajo, de todas esas promesas que Dios ha dado para nosotros y que leemos en la Escritura, porque nos enredamos en nuestras palabras y ofendemos a Dios y ofendemos a las personas también, ¿verdad? Y un hermano ofendido pues cuesta trabajo. El tercer pecado, de manera que la boca saque cosas buenas, porque dice la Escritura que de la abundancia del corazón es de lo que va a hablar la lengua. Así que yo les voy a hablar de los pecados de la lengua. Cuando el corazón está lleno de pecado, pues la boca va a estar llena de pecado también. Cuando el corazón está limpio, la boca va a estar limpia. El primer pecado del que vamos a hablar es hablar en exceso. Cuando el corazón está lleno de ansiedad o de inquietud, la boca va a estar bla, 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 bla. Porque se usan las palabras en realidad como una máscara, ¿verdad? Nos hicieron un ejercicio en una maestría donde nos pusieron a vernos frente a frente sin hablarnos por 5 minutos y era una sensación bien desagradable, era al menos para mí como estar desnudo, porque a veces usamos las palabras como máscara para aparentar algo y nos sentimos como vulnerables cuando alguien puede penetrar en nosotros y entonces queremos aparentar una cosa porque nos sentimos inquietos y ansiosos.
Y usted puede descubrir eso, ¿verdad? Cómo las personas cuando están inquietas comienzan a hablar de más. Pero también cuando el corazón está lleno de orgullo, la boca se va a llenar de palabras porque está convencido ese corazón que sus opiniones son mejores que las de las otras personas. Entonces no deja hablar a los demás porque cree que lo que él habla es más correcto que lo que la otra persona dice. Fíjese lo que dice la Escritura: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Por eso a veces nosotras nos sentimos como que somos más buenas en la historia del matrimonio, las mujeres, y nosotras nos herimos a veces con nuestros maridos porque sentimos que hablan áspero con nosotros. Pero dice la Escritura que en las muchas palabras no falta pecado, quiere decir que nosotras también pecamos. Quien mucho se preocupa tiene pesadillas, y quien mucho habla dice tonterías, dice Eclesiastés. Y por eso las mujeres somos tomadas más por tontas que los hombres, porque hablamos 25 veces más que ellos. Entonces es una cosa que es una realidad. Cuando hablamos de más vamos a decir cosas que son incorrectas, tarde o temprano. Y con respecto al orgullo de creer que nuestras opiniones son mejores, dice, ¿has visto? Dice Proverbios, ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Altivez de ojos, también dice Proverbios, orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Así que si yo hablo de más porque creo que mis opiniones son mejores, en realidad estoy pecando en mi corazón de orgullo. El siguiente pecado es hablar precipitadamente. Cuando el corazón está lleno de imprudencia, de negligencia, de necedad, de egoísmo, de orgullo o de ira, las palabras van a salir de forma precipitada. Cuando estamos enojados decimos cosas que después ya no podemos regresar, ¿verdad? Quisiéramos borrar ese momento y que se hubiera pasado, que nadie hubiera escuchado, pero la verdad es que se escuchó. Y cuando somos imprudentes o negligentes o egoístas, es que la gente me tiene que aguantar. En realidad lo que tenemos es desconectado el cerebro. ¿Te has fijado en los que hablan sin pensar? Dice Proverbios, lugares donde hacen votos de silencio, ¿verdad? Y todo el mundo se pone un zipper en la boca y como toque de queda no se habla en todo el día. Cuando leemos estas palabras, nuestra lengua determina nuestro destino. ¿Dónde va a ir el final de nuestra vida? Está determinado por lo que sale de nuestra boca. Así que tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos. Este año se cumplen 100 años, que se accidentó ese barco, ¿verdad? Murieron muchísimas personas y algo tan pequeño como un pequeño timón hubiera girado unos cuantos centímetros y todas esas personas se hubieran salvado y nada de eso hubiera ocurrido. Pero ese pequeño timón se llama lengua en nosotros y un movimiento pequeño hace que sea un gran daño. La Escritura en Santiago también dice que ningún hombre puede domar la lengua, y cuando dice ninguno se refiere a mí, a usted y a todos los que estamos aquí. Por eso todos sin excepción necesitamos de la ayuda de Jesucristo para poder hacer que el corazón esté sano